Quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar. Quiero cantar. Yo quiero invitarles a que escuchemos o leamos, quien pueda hacerlo, si gusta hacerlo alguien, un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Y dice: el que venciere heredará todas las cosas. Y luego dice: y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Vamos a orar y luego hacemos todas las aclaraciones necesarias. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de estar aquí. Te damos gracias por la oportunidad maravillosa, Señor, que nos brindas de poder reunirnos nuevamente. Te agradecemos por la ocasión, Señor, que tenemos para poder vernos, escucharnos a la distancia con nuestros hermanos, comunicarnos con ellos y poder, Señor, tener ese acercamiento que la tecnología nos permite. Gracias por la palabra de este día. Yo confío, Señor, en que traiga alguna enseñanza y traiga algún bocadillo que el espíritu y el alma de cada uno de tus hijos, de tus hijas, necesitamos este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Les voy a invitar a que se pongan cómodos, den un gloria a Cristo y nos ocupemos en la reflexión de este día. Estamos viendo una serie que se llama, ayúdenme, hermano, Hijos del Cielo. Lo platicábamos aquí y lo voy a comentar de una vez. Si hay hijos del cielo, debe de haber también hijos del infierno. Así como si hay hijos de Dios, debe de haber también hijos del diablo. Y podemos hacer en ese sentido y en ese orden todas las aclaraciones necesarias que se requieran, pues, vamos. Pero estamos hablando de la idea de hijos del cielo, y entonces, en ese sentido, la expresión nos invita a nosotros a recordar que tenemos un origen. Ya hablábamos el domingo anterior de que hemos sido engendrados. Y en ese orden de ideas también diría entonces que el tema de esta tarde pues tiene que ver con lo mismo que estamos y hemos estado diciendo. Y el tema precisamente que queremos compartir con ustedes le hemos llamado, fíjense bien, y aquí voy a hacer 3 aclaraciones para introducirnos. El tema es: tenemos a Dios como Padre. ¿Sí? Tenemos a Dios como Padre. Y la primera aclaración, espero no perderme, que quiero hacer aquí, es que en algún momento yo pensé en poner o manejar la frase o la idea de tenemos a un Dios como Padre, ¿no? Y pudiera haber parecido razonable y sensato manejar esa expresión, pero me pareció inapropiado porque de alguna manera eso hubiera dejado en entredicho la idea, o hubiera dejado entrever también la idea de que entonces no solamente existe, déjenme usar esa palabra, existe nuestro Dios, sino que junto con él probablemente entonces habría otros dioses. Y claro está que a lo mejor los que estamos aquí metidos o estamos en este medio, pues no tendríamos mayor problema en más o menos entender y captar esa idea, pero si hemos de ser más apropiados, entonces en ese aspecto se me hizo necesario pensar en manejar mejor la idea de tenemos a Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre, como Padre de nosotros. ¿A cuál Dios? Pues para nosotros al único que existe. Una segunda cosa que quiero mencionar es que cuando nosotros pensamos en Dios como Padre y en ese sentido lo relacionamos, por ejemplo, con el mes que se vive, con el día que se festeja el día de mañana, en la mente de nosotros, finita, humana, no cabe la idea de el engendrar un hijo, sino es necesariamente involucrando
en este caso, a un macho y a una hembra. Y si nosotros tenemos en la mente la idea entonces de que Dios es necesariamente un macho, ahí nos va a quedar como que un vacío y nos va a quedar pendiente el tener que aclarar que dónde está la hembra. Entonces, si nosotros hemos sido engendrados y nos sería necesario, en este caso la mamá, vamos a ponerlo de esa manera, para poder nosotros haber existido, digámoslo así, como hijos de Dios. Déjenme les digo algo, y esto lo he dicho ya varias ocasiones. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros nos vamos a encontrar que la palabra de Dios nos presenta la naturaleza de Dios con los atributos compartidos, tanto de un hombre como de una mujer, ¿sí? Hay diferentes expresiones bíblicas en las que el Señor nos deja ver precisamente que Él, juega el rol tanto de padre como madre, para que mejor nos entendamos. Y no voy a mencionar los pasajes bíblicos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con alguna expresión que manejamos en domingos pasados, ¿no? Incluso hablábamos de eso, cuando el Señor dice, si la madre se olvidare de su hijo que dio a luz, puede ser que lo haga, dice el Señor, dice, pero yo no me olvidaré de ti. Y entonces el Señor está tomando en ese sentido la postura de una mamá. Lo he dicho otras veces, cuando el Señor está orando frente a Jerusalén y se expresa diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, y es femenino, junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y entonces el Señor toma esa postura también femenina, y de esa manera nos deja ver a nosotros que en Él se conjugan, digamos que los atributos tanto de uno como de otro. Una tercera cosa que quiero yo aclarar aquí tiene que ver con el sentido del versículo que estamos leyendo. Fíjense bien lo que dice, y ya vamos a entrar a la reflexión enseguida. Dice la Escritura: el que venciere heredará todas las cosas. Y luego dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando nosotros vemos esa expresión bíblica, para todo el mundo nos va a ser muy sencillo entender que esa es una experiencia futurista. Está hablando de un momento que puede acontecer mañana, ¿sí? O sea, está hablando de algo que no se ha dado todavía. El que venciere. Si lo dijéramos de manera más futurista o más precisamente futura, diríamos el que venza, ¿sí? La expresión el que venciere, y luego dice, ¿sí? Heredará, y eso sigue siendo a futuro. Y entonces dice, fíjense bien, dice todas las cosas, y luego dice y yo seré, y sigue siendo a futuro, su Dios, y luego dice y él será mi hijo. Y la pregunta que surge aquí es, a ver, puede ser que entendamos que haya cosas que hemos vencido, haya situaciones que hemos vencido y haya otras que no. Y entonces entendemos bien que haya cosas que no hemos vencido y el día de mañana se van a presentar y vamos a tener que enfrentarlas y vencerlas, necesariamente. Así de simple. Puede ser que haya cosas, de eso vamos a hablar ahorita un poquito más enseguida, solo estoy introduciendo, pero puede ser que haya cosas, puede ser que haya cosas que ya hemos recibido de parte de Dios, pero que al final del día vamos a entender que hay muchas otras cosas que no hemos recibido todavía de parte de Dios, y esa parte se entiende, puede ser futurista. Pero la parte que debe de causarnos un poquito de ruido a todos nosotros es la expresión de y yo seré su Dios y él será mi hijo, porque la pregunta que debe de surgir es, a ver, entonces en este momento aún no es nuestro Dios. Y la siguiente pregunta forzosa u obligada, entonces en este momento, ¿qué, hermanos? ¿Todavía no somos sus hijos? ¿Estamos? Y entonces aquí cabe aclarar de que hay una expresión teológica que alguna vez he mencionado de manera muy esporádica y que tiene que ver con esa expresión que es el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no es lo que algunos teólogos llaman la expresión
ellos le llaman, de una superposición en planos espirituales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas o de situaciones, digamos, que se han iniciado, pero que no se han terminado de establecer, ¿sí? Estamos hablando de experiencias que se están viviendo, pero que no han venido a sustituir por completo a otras experiencias. Voy a tratar de explicarlo así rapidito. El reino de Dios. El Señor Jesús viene y dice, pero si yo por el poder de Dios he echado fuera este demonio, entonces ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. La idea bíblica en ese sentido tiene que ver con que el reino de Dios, cuando el Señor Jesús viene y pone los pies sobre la faz de la tierra, Él viene y digamos que lo inicia, pero no se ha terminado de establecer. Ese es el ya, pero todavía no, ¿sí? La otra, podemos nosotros pensar en el hecho de que el Señor Jesús, fíjense bien a lo que voy, el Señor Jesús cuando viene y muere en la cruz del Calvario, y Pablo habla mucho de esto, Pablo habla de que el Señor ya venció a la muerte, y si ya la venció, la pregunta que debe surgir en nosotros es entonces ¿por qué todavía seguimos muriendo? ¿Sí? Y pudiéramos hablar también del hecho de que así como a la muerte, el Señor Jesús, y él lo expresa en algún momento, Él ya vino y venció al demonio y venció al diablo. Y ahí hay eso genera a veces muchos conflictos en algunos predicadores que tratan de entender esto, porque luego surge la pregunta de, entonces, si ya lo venció, entonces ¿contra quién tenemos que seguir luchando nosotros? Si se supone que ya lo venció. Cuando se habla de una superposición en los planos espirituales, a eso nos referimos nosotros cuando decimos que hay algo que se ha iniciado pero que no se ha terminado de establecer. Un ejemplo es el reino de Dios. Eso es una superposición en planos espirituales. Hay algo que se empezó pero no se ha terminado. Y lo otro tiene que ver con la muerte, el demonio, y puedo tocar una serie de temas más que se supone que se han vencido, pero a pesar de que se han vencido, nosotros tenemos todavía que seguir conviviendo con ellos, y seguir enfrentando los conflictos y las crisis que ese tipo de experiencias espirituales nos pueden a nosotros generar. Espero estarme entendiendo con eso. De ahí que cuando nosotros vayamos a la Biblia nos presenta la expresión de, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo. Es una especie de superposición de plano espiritual. No sé si me estoy entendiendo. Lo somos, pero todavía no. O ya lo somos, pero todavía no. Ahorita vamos a entender más o menos de qué estamos hablando. No se preocupen mucho. Si no me expliqué del todo, mándenme un mensajito o pregúntenme luego de qué estamos hablando. Decíamos nosotros entonces que el tema que queremos tratar con ustedes le hemos llamado nosotros, fíjense bien, tenemos a Dios como Padre. Y voy a invitarles a pensar en 3 ideas simples en base a este versículo que yo quiero que ustedes tengan en mente. Algunas cosas a veces son fáciles de comprender y de entender. Es mi problema, tal vez yo no me sepa explicar. Pero otras siguen siendo interesantes, además de importantes, y son más simples de entender. Y seguro van a escuchar alguna idea que les va a llamar la atención. Aunque algunos ya los que están cerca de nosotros siempre escuchan más y tienen la oportunidad de masticar, tener más tiempo para masticar lo que nosotros le damos. Hay 3 ideas que yo quiero compartir con ustedes, donde voy a mencionar 2 verbos y al final una idea o una frase completa, y que tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos presenta aquí. Y la primera idea que quiero presentarles de manera muy simple es la de vencer. Fíjense bien, vencer. Y voy a aclararlo esto. Entre paréntesis, vencer es la condicionante. ¿Sí? Vencer es la condicionante. Cada hombre y cada mujer que se diga hijo de Dios necesariamente, pongan atención a esto, es importante que lo entendamos, necesariamente
tiene que ser una persona capaz de vencer. Vean la Biblia, es la condicionante. Señor, yo quiero heredar todas las cosas. Esas son nada más para el que venciere. El que venciere, ¿sí? Y luego, Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Eso es nada más para el que venciere. Señor, yo quiero ser tu hijo. Eso es nada más para el que venciere. Y entonces vencer en este caso es precisamente la condicionante. La palabra de Dios nos presenta a nosotros en este versículo esa idea. Vencer es la condicionante. Y entonces, cuando hablamos nosotros de vencer, fíjense bien, vencer tiene que ver, voy a mencionar 3 cosas aquí. Tiene que ver con derrotar, ¿sí? No es difícil de entender, esto es muy sencillo. Derrotar. Hay un partido de fútbol, uno mete 2 goles, el otro mete 1 o ninguno, ¿sí? Hubo uno que derrotó al otro, ¿verdad? El que puso 2 goles, el que metió 2 goles en la portería, en la meta, qué sé yo. Hay una pelea de box, uno noquea al otro, el que noquea al otro es el que derrotó al que terminó noqueado. Eso es vencer, así de simple, eso es vencer. Pero hay otras connotaciones. Vencer también se da en un momento en el que alguno de los adversarios se rinde. Rendir a alguien, eso nos produce a nosotros una experiencia de victoria. Si hay una pelea o hay un encuentro bélico entre 2 ejércitos que se han dado a través de la historia, hay un ejército que termina sacando la bandera blanca y dice: hey, paz, vamos a negociar, nos rendimos, ¿verdad? Y toman a los soldados como rehenes, se los llevan, y entonces ahí se da en este caso una derrota, ¿sí? Y se da en este caso una experiencia de rendición, que es lo que genera una experiencia de victoria. Como también tiene que ver con la idea de superar. Un hombre y una mujer que enfrentan experiencias difíciles, dolorosas, la pérdida de un hijo, la pérdida de un pariente amado, una experiencia de divorcio, qué sé yo, de qué hablemos, tantas experiencias que se dan en la vida, viven sus crisis, viven sus momentos dolorosos, pueden eventualmente pasar situaciones difíciles, problemas de salud, problemas emocionales, problemas psicológicos, dado el momento y a través del tiempo, con ayuda, con apoyo, con acompañamiento, con consejería, qué sé yo, la persona termina restableciéndose, siendo una persona, digamos, normal, viviendo una vida normal, sigue para adelante en la vida. Esa persona es una persona que acabó superando todo lo que estaba enfrentando, y a eso se le conoce como una experiencia de victoria. Pudo vencer todo lo que estaba enfrentando. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la idea de el que venciere, y ahí puedo hablar de 1000 cosas, hermanos, podemos hablar de 1000 cosas. Hay gente que necesita vencer la pereza, hay gente que necesita vencer los miedos, hay gente que necesita vencer la falta de imaginación, hay gente que necesita vencer las distancias, hay gente que necesita vencer... ¿Qué necesita vencer? Entonces, la condicionante para convertirse en un heredero de todas las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, para sus hijos. Hay una expresión que dice: cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni ojo ha visto, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Ahorita voy a hablar de eso un poco enseguida, para que entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? Hay una expresión en una alabanza que me llama la atención de hace muchos años, de una alabanza de mariachi, ¿cómo se llamaba? Eleazar Moreno, ¿verdad? Y usa esa expresión bíblica y termina diciendo, y se escucha muy impresionante cuando lo dice, ¿no? Nunca la pisaron animales fieros, dice,
ni león pasó por ella. Y habla de la tierra prometida en este caso, pero hace alusión a esa expresión bíblica que acabo de mencionar y luego le agrega esa expresión y se escucha muy bonito cuando lo dice en una alabanza que canta para el Señor. Eso que de pronto, entiendan esto que estoy diciendo porque está amarrado con lo que viene. Lo que nadie ha visto es lo que tiene Dios preparado para sus hijos. Lo que nadie ha visto. Y aquí entiéndanme, para sus hijos. Para sus hijos. Para aquellos no, para sus hijos. Y la evidencia finalmente va a terminar siendo el resultado que se genere de, o que va a demostrar de que si somos o no somos sus hijos. Así de simple. Y entonces, cuando nosotros pensamos en vencer ¿qué? La pregunta que tenemos que hacer es ¿qué necesito vencer yo? Cuando vamos nosotros a la Biblia, en el libro del Apocalipsis, nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Nos vamos a encontrar con persecución, con muerte, nos vamos a encontrar, históricamente hablando, nos vamos a encontrar con decomisos que se hacen por parte del Estado para los que andaban en la crisis. Si queremos entenderlo más claro, y a veces no entendemos nosotros de qué habla acá, nos podemos ir al siguiente versículo. El que venciere, y que termina demostrando que es hijo de Dios. Y luego dice el versículo 8, pero, acuérdense ustedes que el pero es la excepcionalidad. Esto sí, pero esto no. Más, dice la Biblia, más es el pero, ¿verdad? Ya lo hemos dicho otras veces. Mas vosotros sois nación santa, dice el apóstol Pablo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aquellos no lo son, pero ustedes sí. Pero es la excepcionalidad. Y en el versículo 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y luego aquí yo quiero aclarar, porque luego muchos se quedan con la idea de que cuando dice, por ejemplo, fornicario, se está hablando de la experiencia sexual física, y no necesariamente tiene que ver con eso. La idea de fornicación aquí tiene que ver con una idea de elección distinta al hecho de servir a Dios o de elegir a Dios o a Jesús como a quien se debe de servir como Señor y como Dios. Aquellos que eligen un camino diferente están cometiendo un acto de fornicación. Aquí, en este versículo, es simbólico, acuérdense, todo Apocalipsis está lleno de símbolos. Y no está hablando de una experiencia sexual entre un hombre y una mujer necesariamente aquí. Aquí está hablando de una elección distinta a Jesús como Señor y como Salvador, como Dios. ¿Me estoy entendiendo? Y cuando dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, ¿sí? Estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué vamos a vencer? Todo eso. Eso es lo que estamos llamados a vencer. ¿Qué estoy llamado a vencer yo? ¿Qué estás llamado a vencer tú? Y cada uno de nosotros necesitamos hacer nuestra propia lectura para poder reconocer qué es lo que necesitamos superar para eventualmente poder demostrar con nuestra vida en éxito, en victoria, que efectivamente somos hijos de Dios. Un hombre y una mujer que está tumbado, que está derrotado, que no sabe qué hacer con su vida, que se le cierra el mundo, que se autolimita, que no tiene ambición, que no tiene sueños, que no va por cosas grandes, cosas que valen la pena. Es un hombre y una mujer que se está limitando siempre y sencillamente porque hay 1000 barreras que no ha sido capaz de superar, que no ha sido capaz de vencer, así de simple. Y a partir de ahí, entonces, cada uno de nosotros necesitamos hacer una lectura de nuestra propia realidad. Ahorita voy a hablar de eso, enseguida. Ahorita voy a hablar de qué hablo. ¿Me estoy entendiendo? Muy bien. Una segunda idea tiene que ver precisamente, y aquí ya ustedes van a ver de qué estoy hablando. Voy a hablar del verbo heredar. Las herencias no se reciben a menos de que la persona dueña de la herencia necesariamente haya fallecido, haya muerto. De ahí que para nosotros la palabra de Dios nos presente por esa razón en la escritura y se separe así la Biblia, digámoslo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que contienen los testamentos? Los testamentos contienen todas aquellas cosas, vamos a decirlo así simplemente,
que, ¿verdad?, que la persona fallecida dejó en herencia para la persona que le subsiste, o las personas que le subsisten. Se fue, dejó el testamento y dejó escrito ahí todo lo que van a heredar quienes le subsisten. Y aquí la palabra de Dios nos presenta a nosotros, hablando el Señor, dice, y es que si ustedes se van un versículo más arriba, en el 6 dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero al inicio del libro de Apocalipsis 1:8, si mal no recuerdo, ¿verdad?, dice ahí, o van a encontrar ustedes con que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y el Señor se convierte en aquel finalmente que termina heredándonos a nosotros. ¿Me están siguiendo? Ahora, la pregunta, pongan atención a dónde los voy a llevar. La pregunta que nos vamos a hacer nosotros es: ¿y qué estamos heredando aquí? Eso lo presenta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, en los primeros 6 versículos que nosotros estamos leyendo de lo que ya alguna vez nosotros predicamos. Y la palabra de Dios nos presenta a nosotros, escuchen esto, hagan memoria, nos presenta a nosotros un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad celestial, la ausencia de las lágrimas, la ausencia del dolor, la ausencia del clamor, la ausencia de la muerte. ¿Sí? ¿Qué estamos heredando nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos está dejando como herencia a todos aquellos hombres y mujeres capaces de vencer? La Biblia es que a veces no entendemos nosotros, pero la Biblia nos presenta las claves para descubrir qué es lo que nos genera a nosotros una vida en conflicto, una vida de sufrimiento, y qué es lo que nos genera a nosotros una vida en libertad, una vida sana, saludable, de alegría, de gozo, de felicidad. Lo voy a decir de otra manera. El Señor está diciendo: los que son incrédulos tienen el gran problema de enfrentar el sufrimiento que les va a generar su incredulidad. Los que son abominables o son homicidas tienen el gran problema de tener que enfrentar todo el dolor, el sufrimiento que les genera ese estilo de vida. Los que son fornicarios, hechiceros o idólatras o mentirosos, van a tener que enfrentar todo lo que les genere ese estilo de vida, y que se va a convertir, ahí les va, y que se va a convertir, fíjense bien, se va a convertir en un cielo viejo, se va a convertir en una tierra vieja, se va a convertir en una ciudad terrenal. Y necesariamente cuando decimos terrenal estamos hablando no de algo malo, sino de algo extinguible. Se va a tener que convertir en la presencia de lágrimas, se va a convertir en la presencia de dolor, en la presencia de clamor y finalmente en la muerte. Es lo que está diciendo el Señor a través de Juan. Eso es lo que deja. Y entonces el Señor está diciendo: pero el que sea capaz de vencer sus miedos, el que sea capaz de ser disciplinado, el que sea capaz de guardar, de tener fe, el que sea capaz de, escuchen esto, de hablar la verdad, de vivir la verdad, esos hombres y mujeres son hombres y mujeres que van a poder heredar un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad celestial. Van a estar exentos de lágrimas. Cuando yo veía esto, de pronto yo pensaba: a ver, sí tiene que ver con la exención de las lágrimas, pero por la razón que la Biblia dice acá. O sea, nosotros no queremos lágrimas de dolor, ni queremos lágrimas de angustia, ni queremos lágrimas de tristeza. Pero en muchas ocasiones, y es lo que experimentamos nosotros en la presencia de Dios, hemos llorado, y no es por dolor, como dice la alabanza, ¿verdad?, tradicional, ¿verdad? Si al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor. No necesariamente es eso en la presencia de Dios. Hay lágrimas, pero las lágrimas no son ni por dolor, ni por clamor, ¿sí?, ni por muerte. Y luego pensaba yo en el asunto de la muerte, y también tenemos que entenderlo. El hombre y la mujer que sirve a Dios, que cree en Él, que vive una vida plena, no está preocupado por si se va a morir o no, porque ha vivido, porque ha experimentado plenamente lo que Dios trae a su vida. Y la muerte pasa a un plano que se convierte en parte de la vida. No se convierte en un punto y aparte, morir como algo que no se quiere vivir y experimentar, no, porque se llega al punto en el que el hombre y la mujer saben que eso va a llegar, pero no se convierte en un problema ni algo a lo que se le tenga que temer.
Y entonces la palabra de Dios nos presenta lo que podemos heredar, cómo lo podemos heredar, o lo que nos puede generar en sentido inverso si nosotros no guardamos la postura que es correcta. Ahora, presten atención, no lo voy a llevar. Hay un filósofo por ahí que dice, a ver si, espero que haya alguien que me escuche y espero poderme estar explicando. Lo hablaba con mis hijos, con mi esposa, con Dina, mi hermana, con Elisito en algún momento. A veces hay gente con la que tengo cierta oportunidad de platicar, como mi familia en este caso, y cosas como estas los platico con ellos en otro contexto, si ustedes quieren. Pero les decía yo a ellos que fíjense bien a lo que voy, hay un filósofo que él dice que la realidad tiene que ver o se identifica o se define como todo aquello que es pensable. Fíjense bien, todo aquello que es pensable y es pensado. ¿Qué fue lo que dijimos? La realidad se identifica como todo aquello que es pensable y es pensado. Todos los pensamientos que nosotros tenemos en nuestras mentes, si son pensamientos autolimitantes o son pensamientos liberados y de largo alcance, fíjense bien, eso es lo que va a definir qué es lo que nosotros somos capaces de heredar. Fíjense a lo que voy, lo digo de verdad. Y yo necesito que aquí va a haber hombres y mujeres que necesitan sacudirse la mente, porque entonces, en todo lo que hacen impensable y difícil de pensar, con ello automáticamente están limitando a Dios en todo lo que Él quiere traer a sus vidas para bendecirlos. No me dejen mentir, no, por favor, no me dejen mentir. A ver, ¿qué es lo que, si yo te preguntara en este momento, no miras como posible que se convierta en realidad en tu vida o que llegue a tu vida, ¿qué me contestarías? Voy a repetirlo. Es que quiero que entiendan. A ver, no estoy fuera de la palabra de Dios. La Biblia dice que para el que cree, todo. ¿Sí oyeron eso? A ver, ¿todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Y pónganle nombre, ¿qué es todo? Que un enfermo de cáncer sane, que un muerto se levante. Fíjense bien, ¿ah? Que se convierta la persona que tú menos piensas posible que ocurra. Eso es todo. Fíjate bien. Ahora, me voy a ir al otro extremo. ¿Cuántas veces has visto pasar una camioneta Land Rover? ¿Has visto pasar un carro BMW? ¿Has visto pasar un Mercedes-Benz? ¿Has visto pasar? ¿Qué has visto pasar? ¿Has visto en la televisión un Lamborghini? ¿Has visto en la televisión un Bentley? ¿Has visto en la televisión un y luego resulta que cuando tú los miras como algo que se da allá en un mundo que quién sabe de dónde será ese mundo, quién sabe dónde estará, que cuando tú miras a las personas que andan ahí, has de pensar y dices, que tienen una lana y estoy seguro que están forrados y tienen, y luego los miras como muy distante, como algo que tú dices, ¿para qué eso pase en mi vida? Y automáticamente te autolimitas y dices, ni pensarlo. Escúchame, la realidad es todo lo pensable y lo pensado. Y en nosotros de pronto generamos una realidad en nuestra vida que decimos, eso no es para mí. Eso no es para ti. Bueno. Y entonces el cielo te responde, y como hijo del cielo, el cielo te reconoce y dice, eso no es para ti. Eso quiere decir que no lo quieres. Perfecto. Y el Señor, como todo un caballero, dice, respeto tu decisión.
Porque no es pensable para nosotros. ¿Cuántas veces has pasado por la colonia donde está cuál casa? ¿De qué tipo la casa? ¿Cuántas veces has pasado por un negocio o has visto a través de la televisión un negocio que tú dices, no, ni pensarlo? Esa es la expresión que usamos. La realidad se identifica como lo pensable y lo pensado. Fíjate bien. Y cuando tú dices ni pensarlo, automáticamente ya pensaste en una realidad. No sé si me estoy entendiendo. Que no es precisamente esa que tú estás deseando. ¿Ah? Sino estás convirtiendo en una realidad para ti la que no estás deseando. Y conviertes lo no pensable en pensado y automáticamente en la realidad de la que tú quieres huir, pero no te atreves porque no sabes cómo. Y como no sabes cómo, te autolimitas y dices, ni para qué pensarlo. Ese carro yo creo que yo nunca lo voy a traer. Y ya nos conformamos. En esa casa nunca voy a vivir. Esa vida nunca la voy a tener. A esa ciudad nunca voy a viajar. Y luego resulta que después de eso, al final del día, nos vamos encontrando y tropezando con experiencias simples de la vida. Y entonces, lo siento, pues ya ni para qué estudiar, ya ni para qué soñar. Y lo que se va presentando, pues lo vamos agarrando. Así es que el muchacho y la muchacha, pues mejor se casan, o se van con el novio, o abandonan la escuela, y pasa un montón de cosas y se toman un montón de decisiones que lo único que manifiestan es una forma de pensamiento muy limitada. Y pongan atención, y lo peor del asunto, la proyección de la concepción de un Dios que no puede hacer más por nosotros. Está tan pobre el Señor que de pronto la única herencia que nos dejó, ¡aleluya! Y hay hombres y mujeres en muchas iglesias, con todo respeto lo digo, que de pronto su única gloria y la única gloria que les queda y la única dicha que les queda es que el día de mañana, cuando se mueran, Dios los premia en la eternidad. ¡Por Dios! ¿Me están siguiendo? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Cuando la palabra nos presenta a nosotros la idea de heredad, a ver, entiéndanlo, la idea de heredad nos está hablando a nosotros de algo que Dios ya tiene preparado en algún lugar para dárnoslo. Pero hay una vía y hay un camino que nosotros tenemos que seguir, y a veces es el camino del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, de la disciplina, que nos va a llevar, lo dice aquí, de eso habla el versículo 8. De la disciplina, de la fe, de la confianza, de la insistencia, de la perseverancia. ¿No es bíblico? Mas el que perseverare o persevere hasta el fin es bíblico. Es el camino de la perseverancia. Es que quiero que mi negocio crezca, pues síguele ahí. Es que aquellos tienen y consiguieron y como que a mí me falta y no lo tengo. Por eso, pues síguele por donde va, síguele. Porque lo dejas inconcluso. Puedes hacer algo y tirarlo a la basura y irte por otro lado. Espérame. Convéncete de si realmente eso no es el camino. Dale oportunidad. Es el camino ahí, vamos, el camino ese de la dedicación, perseverancia, trabajo, insistencia, preparación, estudio, capacitación, lectura, oración, fe. Ese camino es el que nos va a llevar a lo que Dios tiene preparado como herencia para nosotros. Pero si desviamos ese camino, ¿me estoy entendiendo? Sí. Tiene un destino ese camino. Pero si agarramos otro camino, el de la pereza, el de la conformidad, el de la incredulidad, el de la diferente elección, eso es fornicación, quiero que lo entiendan. El de la diferente elección, olvidarnos de Dios. Si sigues otro camino, es otro el resultado. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros como herencia finalmente no llega. O lo voy a decir de otra manera, no llegamos nosotros a ello. Así es que
cada uno de nosotros tenemos que entender esa parte también. Espero que se esté entendiendo eso. La tercera idea que yo quiero que tengamos aquí, porque el Señor como nuestro Padre tiene esto listo. Eso lo ha arreglado, eso lo ha preparado, lo ha acomodado donde debe de estar. Pero nosotros vamos a decidirlo, si lo queremos o no. Y no se trata, hermanos, de un deseo guajiro, de un sueño guajiro, ni de un sueño de jibado. O sea, no. Se trata de realmente enfocarse. No se trata de un deseo tirado al aire. No se trata de entender que, hay una corresponsabilidad con Dios. Hay algo que me toca hacer a mí para poder llegar a recibir la herencia que el Señor tiene para mí. Si no, no es posible. Y la tercera idea que yo quiero compartir con ustedes es la idea de, escuchen esto, la evidencia de ser hijos de Dios. Por eso Juan dice en el versículo, hablando el Señor, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si somos estrictos en ese sentido, y quiero que entiendan, ¿sale? No estoy predicando teología de la prosperidad, porque muchos podrían criticar alguna persona eventualmente que pueda escucharnos, filosa, puede pensar en la idea de que eso es teología de la prosperidad. No es teología de la prosperidad. Es teología de la bendición de Dios. La palabra de Dios dice en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, hablando el apóstol Pablo, alguien recordará eso, dice que nosotros los hijos de Dios hemos sido preconocidos, porque a los que antes conoció, eso dice Pablo, somos preconocidos, y también somos predestinados. Los hijos de Dios somos hombres y mujeres preconocidos y predestinados. A ver, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? Cada hombre y cada mujer que estamos llamados para ser hijos de Dios, realmente hijos de Dios, somos hombres y mujeres que hemos sido preconocidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que hay hombres y mujeres que por más que quieran, ¿qué crees? No sé, de pronto alguien dirá, ¿cómo? ¿Pero qué no se supone que es para todos? No. Vamos a poner las cosas claras. Hay hombres y mujeres que no, así como hemos dicho otras veces, que hay hombres y mujeres que nacieron para ser águilas y otros que nacieron para ser patos, y los que son patos nunca serán águilas. Hoy vamos a tener que decir que hay hombres y mujeres que han nacido para ser hijos de Dios, y hay otros que nunca lo van a hacer. ¿Suena crudo? ¿Cruel? Bueno, la preocupación de cada uno de nosotros debe de ser hacernos la pregunta y buscar evidencias que demuestren que somos hijos de Dios. De pronto eso a muchos les va a llevar, a lo mejor, o a algunos les va a llevar la idea de que, bueno, ¿y entonces para qué les predicamos? Bueno, pues precisamente porque tú no sabes quiénes sí y quiénes no. No traen la marca. Este sí es hijo de Dios. Si así fuera, qué chido, ¿no? Ya no perderíamos el tiempo y vamos nada más con los que, ya sé que este sí, que este también, y que este también, y que este también, y ¿verdad? Y es curioso, pero cuando tú vas a la Biblia, eso es más o menos lo que la Biblia enseña en la parábola del sembrador. Escoger la tierra implica en buena medida esa idea, con la diferencia de que no están etiquetados, ¿verdad? Dicen, este sí, estos no les hagan caso, porque no trabajes con estos, porque estos no, trabaja con todos. Precisamente, ¿por qué? Porque ese secreto, el único que lo conoce es Dios. Entiéndelo, ya ahí podemos encontrar mucho también de qué hablar, pero entiéndelo, es solo de Dios. Pero nosotros somos preconocidos y predestinados, según Pablo. Cuando yo veo esa expresión en el apóstol Pablo, entonces yo encuentro, si el Señor me ha llamado a mí, yo quiero que cada hombre y cada mujer que me escucha aquí, que ha sido llamado por el Señor, eso dice Pablo en el capítulo 8, también los llamó, y a los que llamó, y luego dice que los justificó. Ahora,
Cada hombre y cada mujer que han sido llamados por el Señor, que han sido bautizados en el nombre de Jesús, escuchen esto, yo lo he dicho muchas veces, quiero que entiendan algo. Y de pronto cae sobre nuestra espalda así una enorme responsabilidad que no es pesada, que se convierte en un privilegio, entiéndenlo, se convierte en un privilegio. ¿Cuál es? ¿De qué hablo? De que si yo soy un preconocido, si soy un predestinado, si soy un llamado, si soy un hombre elegido por el Señor para estar formando parte de sus filas, es porque el Señor en su interior tiene la certeza de que no lo voy a defraudar. Por eso me llamó. Por eso me llamó. Y en todo caso habrá un papel, una función y una misión que esté también predispuesta para mí. ¿De qué hablo? Estoy hablando de un Judas, que cuando lo vemos en la Biblia, de pronto pudiéramos pensar si el Señor Jesús no sabía que Judas iba a hacer lo que iba a hacer. Sí, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué lo llamó? Pues porque le tocaba la misión. Al final del día, ahí hay mucho más que discutir, pero lo dejo hasta ahí. Ahora, puede haber alguna misión establecida para nosotros. Y entonces, en la idea de el ya, pero todavía no, a ver si entienden esa superposición aquí, ¿sí? Esa superposición está aquí, en nuestras vidas. Nosotros, respondiendo a la pregunta de entonces ya somos o todavía no somos hijos de Dios. No, es que ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos terminado de demostrarlo. Ese es el punto. Y ahí es donde nosotros necesitamos detenernos y necesitamos enfocarnos. Ya somos hijos de Dios. Él nos llamó porque nos preconoció, porque nos predestinó, nos justificó. Y el Señor finalmente nos puso en ese lugar de privilegio con la certeza de que nosotros no lo vamos a defraudar. De tal manera que todo lo que llegue en nuestras vidas y todo lo que Él tiene preparado para nosotros, lo tiene preparado con la idea y con la certeza y con la seguridad. Si quieren le bajo un poquito y digo, con la esperanza de que seamos tan soñadores y seamos tan creativos tratando de imaginar qué es lo que Él tiene para nosotros, de tal forma que esa bendición y toda esa herencia que Él tiene preparada para nosotros se pueda convertir, la podamos traer del mundo de la idea al mundo de lo concreto, de los actos, del acto, dirían los filósofos. Lo que comúnmente llamamos nosotros la realidad, al mundo de lo tangible. Está ya en la herencia de Dios. El Señor tiene en mente dije que le iba a bajar, para no hablar de certeza, seguridad, esa esperanza de que eso que tiene Él guardado como herencia, nosotros lo estemos queriendo, lo queramos recibir, queramos luchar por ello, que seamos capaces de vencer los obstáculos, lo que estorba para servirle, lo que estorba para alcanzarlo, lo que nos limita, lo que nos detiene, lo que nos obstaculiza, llegar hasta allá, cumplir con las tareas necesarias para poder alcanzarlo, para poder conseguirlo. El Señor lo tiene guardado ahí, son regalos que están guardados esperando ser descubiertos y abiertos por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Cuando eso ocurra, entonces sí el mundo dirá, es hijo de Dios. Cosas maravillosas ha hecho. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Aleluya. Pero mientras, Dios mío, puras calamidades. No puede ser posible eso. Calamidades no. No, es que Dios tiene grandes cosas para mí mañana. Y mañana no es en la eternidad, hermano, cuando me muera y resucite. No, olvídese de eso. Mañana es mañana. La siguiente semana, el siguiente mes, ya, el siguiente año, ya, cosas grandes tiene el Señor para mí. Pero ¿dónde están? Yo estoy muy bendecido. Pero para ti, ¿dónde están? Que tú no lo miras, pero yo sí. Les he explicado, ¿verdad? Lo de John Guicho. Que allá en Corea, donde él vivía en un cuartito en la parte alta, en un cuarto muy pobre, y tener una bicicleta era un privilegio.
No todo el mundo tenía una bicicleta. Y de pronto él en la celebración dijo: el Señor, hermanos, me regaló una bicicleta. Y les dio todas las características: inglesa, así, de este color, cromada, con salpicaderas. Para nosotros aquí hablamos de una bicicleta y una bicicleta. Para nosotros ahorita sí, pero imagínate hace 40 años en Corea. No, hombre, eso era un Cadillac. Y los muchachos más curiosos, de pronto pues, se acabó la celebración y salieron corriendo. Vamos a ver al pastor Cho, a ver qué onda con lo que dice que le trajeron, que el Señor le dio. Y luego cuando lleguen: pastor, ¿dónde está la bicicleta? Todos tratando de verla. Y entonces el pastor Cho, de pronto así no sabiendo qué decir, el Señor le habló y le dijo: diles esto. Y entonces él contestó y dijo: es que ustedes no la ven, pero yo sí. Esa es la realidad, es lo pensable y lo pensado. ¿Y qué creen que pasó? Al muy corto tiempo le llegó de Estados Unidos una bicicleta con todas las características, sin que lo supiera, que él lo había dicho así, con todas las características que él había dicho. Ahí estaba guardado en el tesoro de la herencia de Dios, y no lo recibió después de que se murió. Por eso nosotros necesitamos entender lo que la palabra nos está diciendo. Atrévete a ser un vencedor. No te limites, no tengas la vista corta. No te dejes llevar por las cosas que parecen lo mejor que te puede pasar al momento, cuando hay cosas más grandes, cosas más maravillosas. Cosas más grandes y más maravillosas que te van a generar un mayor placer y una mayor dicha de la que tú puedes ver a corto plazo. Entiéndelo. Y de esa manera convierte al Señor que tú sirves en tu Dios. Entiéndelo. Conviértelo, que sea ese Dios grande, ese Dios maravilloso, hacedor de prodigios, de maravillas, de cosas extraordinarias, de cosas que ojo nunca ha visto, que oído nunca ha oído. ¿Sí estás oyendo lo que estoy diciendo? Vamos a convertir al Señor en eso, hermanos. Y que Él sea mi Dios y que yo pueda ser su hijo. Y que Él sea tu Dios y que tú puedas ser su hijo. Y que Él sea tu Dios y que tú puedas ser su hija. Amén, hermanos. Así es que llévense en mente la idea, pues. Tenemos a Dios como Padre y Él confía en nosotros. Él cree. ¿Quién te lo acaba de decir? Él cree en nosotros. ¿Sí? Él cree en nosotros. Él cree que podemos vencer. Él cree en nosotros. Y como cree en nosotros, ya nos heredó. ¿Por qué? Porque Él nos preconoció, nos predestinó, y por lo mismo tiene una gran confianza en que no lo vamos a defraudar. Y que vamos a presentar evidencias de que realmente somos hijos de Dios. ¿Sí están oyendo? O sea, todo el mundo habla de las evidencias de que somos hijos de Dios. No se emborracha y no fuma. No, hombre, hermano. Eso ya es lo último, eso queda atrás. Hay cosas mucho más serias todavía. Vaya por lo que demuestra que somos hijos de Dios. Pónganse de pie, por favor. Yo les quiero invitar a orar. Y yo les quiero invitar a volar. Vuelen, a que vuelen en la imaginación. Miren, ayer hablando con mi hermana Dina y con mi sobrino Licito, mi esposa y yo, hablábamos de varias cosas. Y recordábamos, y lo voy a mencionar aquí, recordábamos ese momento, por ejemplo, en el que Yair, ojalá y me esté escuchando ahí y me esté viendo, que se haya venido a la celebración. Ojalá que esté. Que sí, porque luego bueno, ya no voy a decir más. Pero recuerdo ese momento cuando salió corriendo a ungir el terreno de al lado, de ahí del templo. Y parecía una locura. Pero yo creí en eso y nos aferramos algunos de nosotros a que eso era de Dios. Amén, amén. Y como quieran y gusten, o sea, como quieran y gusten, se dio lo que dije ahorita, el esfuerzo, la tenacidad, la insistencia, la disciplina, o sea, se tuvo que seguir ese camino. ¿Y saben qué ocurrió? Le decía a Licito ayer, hijo. O sea, y ahí está el terreno, hermanos, ahí está el terreno a un lado. Parecen locuras, pero es que
Entiéndanlo, es lo pensable y lo pensado. Y lo he dicho mucho tiempo atrás, piensen locuras, digan locuras, hagan locuras. ¿Por qué? Porque son locuras para los que tienen una mente incapaz de tener realidades pensables y que sean pensadas. Son locuras. Son locuras, pues vayan por esas locuras. Vayan por esas locuras. El Señor ya lo tiene guardado en su baúl, en el baúl de las herencias. Ya tiene ahí el baúl de las herencias de todos nosotros. Vamos por eso, en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos y vamos, cierren sus ojos y vuelen. Cierren sus ojos y vuelen. Vuelen. Jesús quien puso en la tierra con sus